Bienvenida y bienvenido aquí a una nueva entrevista en el Desconcierto, en esta ocasión nuevamente aquí con ya nuestros amigos, podemos decir aquí de Fundación Sol, que tiene haciendo una conversación cada 15 días, la última muy interesante ahí con Marcos Kremerman sobre los sueldos en Chile, a través del último estudio que habían hecho. Y hoy día, como ya pueden ver, estamos aquí con Recaredo Galvez, también de la Fundación Sol, y vamos a estar hablando de este tema que más encima nos toca como de contingencia, con todo el tema del caso de Marcela Cubillo, que es el tema del financiamiento de la educación, el tema también vamos a hablar un poco de algo que también había sacado Fundación Sol, de los aportes a la campaña de Marcela Cubillo, que también es un tema interesante, que vamos a hablar del CAE y otras cosas más, así que lo primero, darle las gracias aquí Recaredo, ¿qué tal, cómo estás? Hola Gino, buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, como te decía antes de partir, bien ajetreada la mañana. He estado hoy en otros medios también conversando de esto porque es un tema de contingencia. Y lo primero es preguntarte por tu percepción personal de qué te ha parecido todo esto en genérico del caso de Marcela Cubillo. Recordemos que eh, se reveló a través de una investigación periodística de que está ganando 17 millones de pesos, un sueldo claramente fuera de los rangos para la prestación que estaba haciendo de profesora, más encima de no profesora de titular de 40 horas o 44 horas, sino de 22 horas, con algunos cuestionamientos incluso a su asistencia sin investigación comprobada, con algunos libros que varios lo han calificado de libros de propaganda política, no de investigación, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo te ha parecido todo este tema que está ahí ahora, esta semana? Bueno, este ha sido un tema del cual ya casi estamos acostumbrados, ¿verdad? Esto pareciera ser algo poco novedoso en el sentido de que los escándalos que se van sucediendo con cierto periodo de tiempo generalmente están vinculados con lo mismo. Y que aquello, los pilares que sostienen el llamado modelo chileno. Estos pilares que dentro de uno de ellos es la privatización y el desfinanciamiento de la educación pública es el que nos llama la atención en este momento, pero sabemos que también dentro de los que en la Fundación hemos propuesto como 11 pilares, también está el sistema de AFP, también está el plan laboral, con todo lo que tiene que ver con el Código de Relaciones Laborales que existe hoy en nuestro país, también está la desnacionalización del cobre, la privatización del agua, entre otros más. Entonces, hoy día estamos viendo una de estas aristas. Una de esas aristas también era la constitución política. O sea, es distinto pensar que uno de los pilares a pensar que era donde tenían que resolverse todos los problemas. Entonces, bajo este aspecto, si hoy hacemos el énfasis en la materia que estamos conversando, es bastante fácil tener en cuenta de que esta puede ser la punta del iceberg, lo que hoy día estamos conociendo. ¿Por qué? Porque la universidad misma, que se ha puesto en cuestión, que es la Universidad San Sebastián, debemos bucear un poco más en sus estados financieros para darnos cuenta que tiene una serie de relaciones financieras con distintas empresas, que algunas de ellas son empresas relacionadas, es decir, que tienen un vínculo con algunos de los controladores de la universidad, que al mismo tiempo están vinculados con otros nichos de negocios que para ellos son muy importantes, como las propias AFP. Por ejemplo, Andrés Navarro, que es controlador de Sonda y de AFP Modelo, participa en la Universidad San Sebastián y al mismo tiempo Sonda tiene negocios vinculados con la Universidad San Sebastián. Esto uno podría pensar, bueno, es todo legítimo, esto bajo si quizás lo sometemos a la norma legal, probablemente puede pasar ese filtro o no. Nosotros no somos expertos abogados, pero en gran medida, ¿qué es lo que demuestra? Lo que demuestra es el íntimo entramado que tienen estos pilares que sostienen el modelo. Es decir, son pilares que al final del día benefician al mismo grupo de élite, al mismo grupo de personas que en gran medida han venido promoviendo este modelo y los negocios que estas personas realizan. Entonces, hoy estamos viendo el esquema de sueldos que nos llama la atención. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque si miramos los 17 millones en términos brutos, equivalen a 34 veces el salario mínimo de 500.000 pesos brutos, ¿ya? Y si lo miramos en términos líquidos, que serían, según decía la propia Marcela Cubillo, alrededor de 11 millones, eso equivale a cerca de 19 veces la mediana salarial en Chile, que en términos líquidos son 582.000 pesos. Entonces,
Es normal probablemente que esto sorprenda por el monto, porque la realidad de la gran mayoría de las y los trabajadores de Chile es muy distinta y probablemente acá también hay una relación a través de la cual, para que se puedan mantener estos privilegios, hay que defender las ideas que están detrás de esos privilegios, los entramados judiciales que están detrás de esos privilegios, y al mismo tiempo hay quienes tienen que ganar sueldos paupérrimos y estar altamente limitados por la ley para poder negociar esos sueldos, que es lo que vive la clase trabajadora en su conjunto. Claro, igual, un poco por lo que apuntas, es algo a lo que mucha gente ha llamado o ha tendido a pensar que esto es como una especie de caja pagadora. O sea, que no es la universidad se ha convertido en una especie de, porque mencionas el entramado económico, con la gente de Chobón, de otras cosas, también está el entramado político. Digamos que también es lo que ha llamado mucho la atención de la presencia de, bueno, el recién renunciado Andrés Chadwick, muchos exministros del gobierno de Piñera, muchas personas, la misma Jimena Osandón decía en cooperativa en la mañana, sí, bueno, las personas como que estaban ahí en el aire, que no tenían como un cargo político, terminaban en la Universidad de San Sebastián, y el tema, uno decía, bueno, ya se entiende quizás, que cada partido, gente tenga sus bastiones, no sé, de lugares donde se entregan trabajos, pero claro, la desproporcionalidad del sueldo, porque también volvemos a lo que decías, primero, la desproporcionalidad del sueldo con lo que es la mediana del sueldo nacional, con lo que es el sueldo mínimo nacional, que es mucho, y también con los mismos otros profesores de la Universidad de San Sebastián, porque varias personas han salido en esta tole, digamos, ahí a decir, bueno, eso en off y en otras, lo han dicho en medios de comunicación, otros periodistas, varios profesores nos han dicho que ganan un 10, un 20%, y siendo profesores de tiempo completo. Entonces, hay un tema que por todos lados como que pega, pero al mismo tiempo, bueno, igual se abrió una arista legal, o sea, que la fiscalía va a investigar por el tema de si es que hay un mal uso de recursos públicos, pero mientras no se sancione eso, se tiende a escudar mucho esto en la libertad de empresa, la libertad del sueldo, la libertad del pago, la libertad de que entre privados se le puede pagar a cualquiera. Mismo Carlos Gajardo llamaba la atención y bueno, salía en CNN anoche también el tema del fiscal Guerra, que habría recibido boletas por 120 millones, boletas por 120 millones de un consorcio de abogados con el que más encima había conflicto de interés, que ese es el tema, pero ahí entramos como, claro, nos retrotraemos al tema de Hermosilla, de que también eran unas danzas de millones espectaculares, y todo eso, bueno, recordamos al principio que estábamos hablando de la investigación que habían hecho el tema de los sueldos en Chile, y todo eso contrasta mucho con una realidad brutal y tan extendida y de la desigualdad profunda, más o menos, en la que estamos justamente en el tema salarial. Claro, ahí el tema que tú planteas es bien interesante porque fue parte de lo que ha sido el muro de contención que ha intentado fijar Marcela Cubillo. Ella estuvo en un programa de televisión la noche anterior y el concepto a través del cual trató de sentar toda su defensa era la libertad. Era plantear claramente de que aquí la universidad pagaba lo que ellos consideraban que era justo, que quién va a definir lo que es justo, que por qué va a ser el Estado. Claramente ahí quiero hacer dos puntos. El primero tiene que ver con que si hablamos de libertad para pagar, ¿qué significa eso en términos de una universidad que es una corporación sin fines de lucro? O sea, tenemos que circunscribir al ámbito de la realidad el lugar donde ella está hablando. Ella no está hablando de una ferretería, no está hablando de una panadería. De lo que motiva esta discusión es un caso particular que se da dentro de una universidad que por ley tiene todo un marco regulatorio que ya se ha establecido a través de distintas reformas, que surgen además por la posibilidad que se investigó respecto del lucro en estas universidades y que hoy día establecen que debe ser una corporación privada sin fines de lucro. Así es como la propia universidad se define en su estado financiero. Entonces, es una entidad económica un poco distinta que la ferretería, que el supermercado, que la panadería. Y en gran medida, si Marcela Cubillos busca equipararla a cualquier tipo de unidad empresarial, claramente lo que está haciendo es una trampa engañosa respecto de lo que ya es una base del sistema formal normativo. Ahora,
Si entramos en la dinámica, que también puede ser interesante respecto a la libertad de pagar, también podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué hay de la libertad de las personas en términos de poder negociar el salario que quieren recibir? Tú también lo decías, o sea, ¿qué pasa con los demás docentes o académicos y académicas de la Universidad San Sebastián? ¿Qué posibilidad tienen esos académicos y académicas de poder llegar a un salario de 17 millones con media jornada? ¿Qué posibilidad tienen de negociarlo colectivamente? ¿Cuál es la posibilidad que tienen todos los académicos y académicas de las distintas universidades del país de negociar sus salarios? Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas y tratamos de mirar la libertad desde el punto de vista de la construcción colectiva de los salarios, no solo desde el punto de vista de que la ley, como lo pone Marcela Cubillo en el extremo, de que el Estado va a fijar los sueldos, sino, bueno, si es un contexto de libertad, que sean quienes participan dentro del proceso productivo, en este caso de la producción de conocimiento, quienes discutan y ajusten cuáles son los salarios para su sector. Lo que necesitamos hoy con importancia son mecanismos que permitan que aquello ocurra. Es decir, necesitamos negociaciones colectivas más allá del nivel de empresa, a nivel sectorial. Ese es un primer punto, una primera posible conclusión de este debate, en términos de no pensar que finalmente esta misma clase política, que en gran medida ha demostrado estar vinculada con niveles de corrupción, que ha demostrado que como sistema político es lento, que defiende distintos intereses, sea la que esté fijando sueldos, sino que sea trabajadores y trabajadoras en su conjunto con sus propios empleadores en un sector económico. Y la segunda idea, que también quisiera destacar para redondear, tiene que ver con que, como tú bien señalabas, se produce esta situación en un contexto de alta desigualdad. Y esta situación es un botón de muestra de un problema que es estructural. Probablemente, si comenzamos a visualizar cuánto de financiamiento fiscal y avalado por el fisco reciben las distintas universidades privadas que operan hoy día en nuestro país, nos vamos a ir dando cuenta de que esos son montos bastante relevantes. O sea, nosotros revisamos algunas casas de estudio, en este caso revisamos la Universidad San Sebastián, y veíamos que estamos hablando que de todos sus ingresos del año 2023, lo que estaba avalado por el fisco o financiado directamente a través de becas fiscales era un 45,5% de esos ingresos, lo cual sin duda es una proporción bastante relevante. Incluso hicimos la comparación con la Universidad de Chile. En el caso de la Universidad de Chile es un 42,1%. Claro, hay una diferencia, y fue un dato bien sorprendente, fue un buen golpe, digamos, ahí de Fundación Sol con ese contraste, porque, claro, en el total, en el monto total es más la Universidad de Chile que la Universidad de San Sebastián, pero en el proporcional, que vamos, lo que vale en ese sentido, pues, porque, claro, son universidades más grandes, la Universidad de Chile que la Universidad de San Sebastián, en el proporcional es claro, una diferencia mayor, y ustedes hablan también ahí de una contradicción, y de una contradicción que a mí me hizo mucho sentido, también me recordó al tema de las corporaciones municipales, que es también otro lugar donde uno ve focos de corrupción o de malas prácticas, y tiene que ver justamente con esto de ser entidades privadas o semi-privadas con fondos públicos. Entonces, claro, casi el 50%, muy cercano a la mitad de la plata de la Universidad de San Sebastián es fondo público, pero como una entidad privada, entonces no la fiscaliza tanto el Estado, o se crea, o tienen esta autoconciencia de que pueden hacer lo que quieran y pasan estas cosas. Y también un poco lo que hemos visto en las corporaciones municipales, que tienen, cuando uno recuerda el caso de Vitacura, todas las regulaciones de dinero eran Vita Deportes, Vita Cultura, y usualmente en casi todo, gran parte de las malversaciones de plata tienen que ver justamente por ahí con las corporaciones, porque son la parte que no fiscaliza tanto Contraloría, porque esta creación de la dictadura rara media público-privada. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer en ese sentido? ¿Qué se debería avanzar en el tema de fiscalización de entidades que tienen un gran monto, una gran recepción de recursos fiscales? Claro, en ese punto hemos notado de manera empírica en la Fundación Sol, apoyando más de 200 procesos de negociación colectiva desde el origen de la Fundación, que un mecanismo de fiscalización bastante importante es la propia negociación colectiva. Porque en el proceso de negociación colectiva, los trabajadores tienen derecho a acceder a información financiera de las empresas, a información de remuneraciones que reciben los socios y socias del sindicato, y también pueden acceder a información que está relacionada
con lo que se paga a nivel de empresa a los distintos grupos de cargo. Entonces, esa información muchas veces hemos visto como al ser analizada le permite a las organizaciones sindicales y a los trabajadores y trabajadoras que la integran poder generar niveles de consulta a las empresas para que las cuestiones sean aclaradas y al mismo tiempo buscar maneras de corregir ciertos eventos. Y estos son procesos que ocurren periódicamente. Por eso es que creemos que si esto ocurre a nivel sectorial, va a permitir una transparencia mucho mayor, porque todas, en este caso las universidades que están en el sector educativo, van a tener que generar estos niveles de transparencia constante y va a estar siendo fiscalizado por actores interesados e involucrados, que en este caso son los propios trabajadores. Volvemos al ejemplo de la San Sebastián, o sea, si la y los trabajadores de la Universidad de San Sebastián, académicos, no académicos y de distinto tipo, observan que existe este nivel de salarios que se le pagan a Marcela Cubillo y quizás a otro grupo de docentes, obviamente que sus pretensiones al momento de negociar colectivamente van a estar también vinculadas a esta realidad, porque van a ver que el empleador o empleadora puede hacer este tipo de desembolso. Entonces, hay ahí un nivel que creemos que es muy relevante y que empíricamente demuestra ser muy efectivo hasta cierto punto, porque hoy día la negociación colectiva, como a nivel de empresa, hay una merma en la fuerza de las organizaciones de trabajadores para corregir este tipo de problemática. Ahora, de parte del Estado, si lo pensáramos, que otra lista, también sería relevante que hubiesen mecanismos de fiscalización continuos, periódicos. No olvidemos que actualmente hay una superintendencia de educación superior que ya ofició además a la Universidad San Sebastián para poder obtener más detalles respecto de lo que está ocurriendo, pero claramente sería interesante que hubiese transparencia respecto de los sueldos, en este caso, que se pagan como ocurre en las universidades llamadas universidades estatales, como la Universidad de Chile, que los sueldos son conocidos, se pueden solicitar por transparencia o se puede acceder a través de canales que las universidades disponen, y de esa manera cualquier persona también puede saber esta información. O sea, hay ahí un nivel que podría ser mínimo en términos de lo que se discute legalmente, de que las instituciones que reciban aportes estatales, en este caso, sean instituciones que transparenten totalmente su operación. Eso también lo que comentamos anteriormente respecto de las sociedades ligadas, las sociedades relacionadas, que realmente se licitaron estos contratos o es porque uno de sus controladores tiene esta empresa y lo mejor es que ahí sea donde se contraten esos servicios, o realmente hubo una licitación transparente, realmente son los mejores precios, realmente el que contribuye más al objetivo de la institución. Hay una serie de cosas que se podrían regular. Pero Oye, un dato, me acordaste, me hiciste acordar de algo, un dato muy bueno hace poco, esta semana, ayer o anteayer, creo, salió una columna aquí en el Desconcierto de un caso que está medio votado dentro de todo, con todas las cosas que han pasado ahora último, que es el caso Canal, y que afectó particularmente a Antofagasta. Y que se abrió ahora en agosto de nuevo el caso allá con el exintendente con el caso de la pandemia, en el gobierno de Sebastián Piñera, intendente, se me olvidó, Edgar, ya me voy a acordar el apellido, de exintendente de RN de Antofagasta, y dentro de las cosas que pasó en ese momento, de las que están levantando la investigación y todo, estaba que había una empresa que a las 2 semanas de ser constituida y que habría una relación de cercanía entre el intendente y el dueño de esa empresa, a las 2 semanas de ser constituida se adjudicó 1.600, 1.600 millones de pesos ahí por cotación directa para el compra de mascarillas y otros suplementos y cosas para las canastas. Entonces, claro, hay un tema ahí en el pago directo y que, bueno, el tema de las fundaciones que ha afectado a muchas gobernaciones regionales, ahí que se quedó también en el tintero, se quedó como en el primer caso nomás y después como que lo que ha pasado en la Araucanía, que ha sido catastrófico, de lo que se ha encontrado, es todo un tema el de la asignación directa. Y antes de seguir contigo, porque estamos en vivo, entonces ahí la gente de repente nos escribe y la gracia es también hacerlos partícipes aquí del programa, nos dice en Instagram, estamos saliendo en Instagram, en YouTube y en Facebook, en X, lamentablemente tuvimos un problemita, así que no estamos saliendo ahora, pero para la gente que de Instagram y de Facebook y YouTube nos pueden estar escribiendo. Flow Joyas y Accesorios nos dice, escuchar Cubillos,
anoche, claro, que estuvo con Ramón Ulloa, una entrevista que ha generado harta polémica. Bueno, algunos dicen, hay una crítica al colega, otra crítica a la posición de Marcelo Cubillo y de todo, bueno. Escuché a Cubillos, solo se dedicó a denostar al gobierno, específicamente al presidente y ministra Toa. En ningún momento se vio un análisis de esa situación. El ataque menoscabo a sus retractores. Ahí dice, joyas y accesorios. Christopher Zamorano nos dice, no más acreditaciones a universidades privadas. Educación estatal y pública para todos. Hay un comentario ese de Chanik Chascona que me lo perdí porque me salí de Instagram y volví, ya no estaba, así que si lo puede volver a poner, ahí lo leemos. Osvaldo Arce dice, viva el rechazo para seguir robando. Pueblo útil para estos sinvergüenzas ladrones, la ignorancia del chileno. Waus Reventa dice, recordar que para el voto final de la Constitución, el voto fue obligatorio, por ende 7 millones de personas extras, entre ellos extranjeros también, fueron a votar por una Constitución que no les interesó leer, dice. Y Lorena Latrach nos dice, mientras tanto, a los profesores de la Universidad de San Sebastián los tienen trabajando con cursos de 150 estudiantes, todo para ahorrarse el sueldo de 2 docentes, fusionando las secciones en un solo grupo. Además, ahí se quedó, se le cortó el... el de Scott dice, los pobres son pobres porque quieren, entre comillas, ahora lo entiendo todo, si robaran como ellos tendrían dinero. Harto descontento, no es novedad, en las redes sociales ha visto harto descontento con esta situación, a todas luces anómala y ahora investigándose si es ilegal. Y bueno, antes de seguir en el tema, bueno, en muchas cosas interesantes, el tema de la negociación ramal, y ver la negociación ramal como una posibilidad de reducir o hacer más difícil la corrupción, lo encuentro una idea interesantísima, porque no es algo que se haya difundido mucho como de los pros de la negociación colectiva, negociación ramal, así que destacar eso. Y antes de meternos con el tema del CAE, de la Universidad de San Sebastián, y también de lo que han ganado a través del CAE, las utilidades que han tenido, cosas. Un tema que está conectado por un poquito más al margen es que Marcela Cubillos es candidata en este momento a la alcaldía de Las Condes, una comuna que ha estado bañadísima, rebosante de conflictos de corrupción y éticos en la administración para la alcaldesa Ñalosa. Entonces, y ella va como probablemente para muchas personas va como la candidata segura al Sion edilicio. Vamos a ver qué pasa, pues si que esto le afecta o no. Mucha gente cree que no le va a afectar por el tipo de voto que hay en Las Condes, otra gente dice, no sabemos. Vamos a ver, pero sí, en el tema que ustedes sacaron, o hicieron una lista de un post ahí en Instagram de los aportes que ha recibido hasta el momento Marcela Cubillo, los aportes públicos, que ascienden hasta el momento a 31 millones de pesos en el momento en que hicieron la publicación hace unos días. Y bueno, resalta ahí bueno, que ella misma se aporta unos 5 millones, bueno, recursos aparentemente tiene. Su hermano con unos 9 millones y tanto, otra persona que no sé si es familiar o no, pero dice María Gracia Cariola Cubillos, pues quizás era alguna, no sé si, no creo que sea coincidencia, pero también con unos 9 millones, que ella es de IANSA, y esto es interesante, del directorio de la Universidad Adolfo Ibáñez también. Ahí aparece nuevamente otra persona en el directorio de la universidad. Aunque obviamente esto no es ilegal, digamos, estos son aportes legales, pero está. Otra persona que llama mucho la atención también, Juan Sotil, el exdirector de la CPC. ¿Qué lectura, entre otras personas también, qué lectura hace aquí del tema del financiamiento, cómo se ha financiado hasta el momento la campaña de Marcela Cubillo, de las personas que la están financiando y bueno, también en genérico de cómo está, si quieres, de cómo está funcionando el sistema de aporte y de recursos en la política y particularmente en el momento de campañas políticas? Sí, es un tema muy interesante el de los aportes cuando hacemos una mirada respecto de qué es lo que se está financiando. Se está financiando una campaña que corresponde a una persona que defiende ciertas ideas. Es decir, hay acá una defensa al mismo tiempo de esas ideas que son defendidas. Entonces, no es algo azaroso, probablemente al mismo tiempo demuestra la profunda desigualdad que existe para participar en política en el país. Para muchas personas, probablemente la gran mayoría es imposible hacer
estos tipos de aporte que se generan. Y por otro lado, en el caso específico, Marcela Cubillos presenta un perfil bastante claro, un perfil de una persona que en este caso postula una alcaldía, que ya hemos visto lo hace con un esquema de financiamiento que en gran medida está apalancado por ella misma, cercanos, pero al mismo tiempo directores de grandes empresas. Algunos eran los casos que tú citabas, pero también hay directores de otras compañías. Y que en el pasado, también cuando Marcela Cubillo fue candidata a convencional y logró ser electa, también fue financiada por una serie de directores de distintas compañías, entre ellas de Consorcio, que ahora también recibe el financiamiento de Patricio Parodi. En gran medida fue financiada también cuando fue a la convención por Andrés Chadwick, también recibió transferencias de él, y también de Juan Sutil, por mencionar algunos. Entonces vemos que hay un esquema de participación en la política en el cual nosotros le hemos llamado inversiones electorales. Esto es claramente invertir en candidaturas que defienden ideas que al final de cuentas han demostrado también que esas personas que defienden esas ideas tienen un relativo éxito en esa defensa. O sea, Marcela Cubillos logró instalarse como un personaje bastante firme en términos de esta noción de la libertad, en términos de ideas que muchas veces colocan al Estado como un total antagonista, como lo hizo en la entrevista del día de ayer, sin considerar la participación de esquemas que pueden ser intermedios, que muchas veces pueden estar vinculados con los propios trabajadores y trabajadoras, pero que al final del día igualan, como lo hizo ella en su discurso, las universidades con cualquier otro negocio, con cualquier otra empresa. Entonces, esas ideas que en principio pareciesen llevarse al extremo, en gran medida son ideas que sostienen gran parte de las políticas que han impulsado hasta ahora distintos gobiernos, no solo del ala de la derecha, muchas veces lo que tiene que ver con subsidios estatales, lo que tiene que ver con mantener el esquema de salud que tenemos actualmente, el mismo esquema de AFP, mantener las cuentas individuales, no hablar de negociación ramal, sino que hablar de negociación multinivel. Hay una serie de cosas que muchas veces están sesgadamente muy vinculadas a esa idea. Entonces, hay al mismo tiempo otro dato que puede ser interesante para tener en cuenta, de que parece que a Marcela Cubillos la va a perseguir este tema de la Universidad de San Sebastián también durante bastante tiempo. Si ella es alcaldesa, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta que la Universidad de San Sebastián actualmente tiene negocios, tiene una relación que se expresa en su estado financiero con la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, ¿ya? Entonces, coincidentemente ella va por uno de esos municipios, y actualmente quien es presidenta de esta junta de alcaldes es precisamente la municipalidad de Las Condes. Entonces, en gran medida puede ser de que todo este debate sea un debate que nos afecte la motivación de la y los electores de la comuna de Las Condes, o puede que sí. Y ahí habría que preguntarse, bueno, ¿qué pasa con Marcela Cubillos después de toda esta discusión en términos políticos? Pero no hay que perder de vista lo que tú mencionabas. Acá hay quienes tienen la posibilidad de financiar esta idea, y probablemente si un rostro deja de ser fuerte para poder defenderlas, va a haber otro que va a emerger y se va a seguir financiando. Lamentablemente, los sindicatos, las juntas de vecinos o las personas individuales que trabajan día a día, que reciben el sueldo mínimo, no tienen el mismo poder para financiar las ideas que quisieran defender, para que esas ideas estén en la televisión, para que esas discusiones que ellos quizás consideran prioritarias, como que se cierren los CEFAM por una balacera, sean discusiones que se aborden de manera estructural en términos del sistema de salud, en términos de la protección que tiene que haber en ciertos niveles que son altamente necesarios, en términos de problemas que son mucho más recurrentes. Entonces, eso es un poco lo que vemos en estas jornadas electorales. Vemos que el poder económico, una vez más, estas grandes élites, estos grandes grupos económicos de nuestro país, defienden el modelo que les conviene. No olvidemos además que muchos de estos grupos, muchos de estos directores de empresas, que incluso están vinculados a la misma Universidad de San Sebastián desde su fundación, y otros, el mismo Andrés Chadwick, como decía, que formaba parte de la junta directiva, que para la convención él apoyó a Marcela Cubillos, tenemos el caso Consorcio, etcétera, y otros más, al mismo tiempo, el mismo Sutil, al mismo tiempo en sus empresas
reciben inversiones de la AFP. Consorcio recibe inversiones, el Banco Consorcio de los fondos de pensiones, Juan Sutil a través de Coagra, que es una de las empresas que es de las principales que él tiene, también recibe inversiones de la AFP. Entonces, por eso hay un modelo que no es tan simple, no es como pensar porque a veces cuando decimos que son las ideas pareciera que fuera algo muy abstracto, que es porque les gusta, porque piensan así, pero no es tan abstracto, es muy concreto. Es como un derecho a la libertad que tienen ellos de gozar de esos privilegios, de esos beneficios, y que eso significa un despojo de salario, de libertad y de derechos de la gran mayoría de la clase trabajadora del país. Claro, por lo que conversamos en un principio de lo que se ha reflejado en el mismo estudio que sacaron hace 2 semanas atrás de los sueldos en Chile, que demoledor. O sea, siempre la realidad ha sido demoledora en ese sentido, pero siempre cuando están los datos frescos, más y más de los últimos datos disponibles del 2023, entonces, siempre vuelve a ser como igual de impactante que en este momento, claro, el sueldo mínimo no alcanza para superar la línea de pobreza de una familia de 3 personas. La mediana, ¿cuánto está la mediana del sueldo? Era también La bajísima. mañana eran 582.000 líquidos. 582.000. Y claro, me acuerdo que conversamos que era muy importante acordarse de que, claro, que uno habla de los promedios y de la mediana, lo que nos importa es la mediana, que es porque es donde si Claro. lo quieres explicar tú mejor. Sí, muy brevemente podemos comprender de que el promedio, como usamos recurrentemente la frase de Nicanor Parra, ¿verdad? Si hay 2 panes y tú te comes 2 y yo ninguno, consumo promedio un pan por persona, porque somos 2, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay alguien que no comió nada. En cambio, si miramos, entonces ahí los promedios esconden algo, esconden una realidad, dan un dato que es correcto, ¿verdad? Por una cuestión matemática, pero también esconden esta realidad de que ahí alguien se quedó sin pan. En cambio, la mediana, claro, la mediana lo que nos permite es poder observar la distribución completa en este caso, las personas que reciben ingresos en nuestro país. ¿Sí? Es como si ordenáramos a todas esas personas, del que recibe menos al que recibe más, tuviéramos a todas esas personas ordenaditas y vemos quién está en la mitad de todo ese grupo de personas. Y cuando vemos quién está en la mitad y cuánto recibe como ingresos de toda esa distribución, vemos que son 582.000 pesos. ¿Qué quiere decir? De que el resto del 50% que está debajo de esa persona que marca el punto medio va a recibir menos que eso. Claro, entonces, por eso esto puede llegar a ser muy crudo. No es que la mitad reciba los 582.000, es decir, el de la mitad recibe 582.000 o menos. Entonces, ahí, como tú decías, hay temas que se van cruzando. ¿Por qué? Porque cuando veíamos esta relación entre la U de Chile y la San Sebastián, por ejemplo, tú hacías un punto muy importante que tiene que ver con que, claro, lo miramos proporcionalmente y vemos que hay diferencia a favor de la San Sebastián. Si lo llevamos a términos de dinero, vemos que claramente los montos de dinero, en el caso de la Universidad de Chile, son mucho mayores que el monto de dinero en términos de ingresos de la Universidad San Sebastián, y eso nos muestra otra realidad, que es la realidad de que en la Universidad de San Sebastián estudia una gran cantidad de estudiantes, según lo que la misma universidad reporta, cerca del 70% de los estudiantes estudian con crédito con aval del Estado, lo cual al mismo tiempo nos indica de que son estudiantes que probablemente vienen de familias más pobres, son estudiantes que están en una situación mucho más vulnerable, y son estudiantes que buscan esta promesa de la educación superior, que es al menos poder mejorar la situación de base en la que se encuentran en sus hogares, promesa que al mismo tiempo vemos cada vez se diluye más en nuestro llamado modelo chileno, porque ¿qué pasa? Que cuando los estudiantes egresan, difícilmente van a encontrar trabajos que estén vinculados con la expectativa que tenían al momento de formarse. Hay un indicador que hemos trabajado en la fundación que tiene que ver con algo llamado subempleo profesional, que en el fondo es pensar cómo aquellas personas que tienen una calificación universitaria, en este caso, o formación para ocupar ciertos cargos y que pueden estar asociados a ciertos ingresos, están trabajando en otro tipo de niveles que quizás no requieren la formación que ellos tienen. Y ahí podemos ver que los porcentajes son bastante relevantes, alrededor del 30% subempleo profesional, que en gran medida da cuenta de un problema que es bastante presente y que al mismo tiempo muestra cómo nos podemos volver a hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo
del sistema universitario, de todos estos recursos que se gastan. Si entramos en el tema del CAE, ¿cuál es el objetivo de que el Estado prácticamente recompre esa deuda, sea el aval de esa deuda con la banca privada y al final de cuentas las propias instituciones educativas generan estos negocios como los que estamos viendo ahora y estamos discutiendo, y el fin de la formación para el estudiante y su hogar tampoco se cumple del todo? Entonces, ¿no sería mejor tener un sistema educativo público realmente ordenado, mucho más bien estructurado probablemente? Claro, justo quería, antes de preguntarte, quería preguntar exactamente, de repente que nos explicaras un poco cómo funciona el CAE y cuáles son sus complejidades, que es uno de los temas de fondo también de esto. Pero antes de eso, algunas palabras aquí la gente en Instagram. Katamari nos dice, se dejaron manipular por los medios de comunicación. I Love the Dogs dice, la izquierda malévola siempre atacando a los chilenos de bien, puro resentido. Kelp Orgánico dice, me parece que a la Cubillos le tiraron del anzuelo. Hay más personas metidas y con delitos mayores. Un bolero de luces, más o menos lo que dice aquí. Lorena Latrach dice, además, el último año redujeron los recursos académicos en un 25%, lo que afecta directamente los salarios y proyectos de los profesores, quienes vieron una disminución considerable de sus ingresos. Ahí nuestra editora denunciando las complicaciones internas de la Universidad de San Sebastián, que agrandan un poco más el contraste con lo que se ha sabido de Marcela Cubillos. Nargi dice, cuando era constituyente podía trabajar 22 horas. Bueno, según salió ayer, creo, Daniel Stingo diciendo que recordando que había un acuerdo de la misma gente de la convención de que no, de que el trabajo era único, porque era un tema súper relevante, se estaba en ese momento decidiendo la posible nueva constitución del país, entonces era un acuerdo de todos los constituyentes, de constitucionales, de que ese fuera su único trabajo, y decía que lo hacía después de horas, pero decía, bueno, en esa época no teníamos horas. Estábamos todo el día hasta las 12 de la noche, a veces más, ahí trabajando, entonces eso de que había una hora de oficina en el proceso de estudiante tampoco era así, no había un después de horas. Ahí Lorena atrás vuelve a escribir, para rematar, se toman una eternidad en pagarles, parece, hay problemas de demora en los pagos de los profesores, según lo que denuncia la auditoría. Si un profesor presenta un proyecto de investigación o un diplomado, regatean sus honorarios, exigiéndoles reducir el presupuesto al mínimo. Hay clara diferencia. Flo, de joyas y accesorios, nos dice, el rechazo fue manipulado por justamente todos los que hoy están siendo cuestionados. Y ahora se justifica porque estaban tan interesados en rechazar la nueva constitución. O sea, se entiende por qué están tan interesados en eso. A ellos no les convenía. Ahí Sangüesa dice, la legislación permite que un funcionario público como ella, que recibe un sueldo pagado por el Estado con nuestros impuestos, pueda ejercer o trabajar en otro lado como docente. Bueno, ella no es funcionario público, está postulando a hacerlo, pero lo fue más o menos cuando era convencional, de ahí por lo menos en ese caso no estaba correcto. Y se lo pregunto yo porque Carabineros es cuestionado por trabajar en sus días libres en otros trabajos, ellos también son empleados públicos y se les critica y cuestiona este tipo de eventos. Y bueno, en general no se puede, como recordamos con el tema de las convencionales, son cargos de disposición única, digamos. Sí, ahí sigue escribiendo Sangüesa, claro, pero le decimos que esto no debería ser en ninguno de los dos casos, sobre todo por el tema de Carabineros, que es una profesión muy sensible, entonces generar otros conflictos de interés es muy complejo, pero también en un ministro no debería. Hay algunas, creo que los alcaldes tampoco, alcaldesas, creo que los concejales y las concejalas tienen una salvedad de que pueden hacer otro tipo de trabajo como docentes y otras cosas, pero son cargos muy específicos. Pero la mayoría de cargos públicos con alto nivel de relevancia tienen que ser de asignación exclusiva. Entonces, ahora sí recareo, un tema duro, difícil, complejo, y que casi no está en boga también, porque está el tema de la propuesta de la anulación del CAE. Podemos ayudarnos a entender así como, bueno, ¿qué es este CAE, qué es este sistema que nos acompaña hace tanto tiempo y esta también que es una verdadera danza de millones, que a veces cuesta seguirle la pista? Sí, muy relevante poder comprender esta caja que es el CAE, ¿verdad? Poder comprender este entramado que, como tú dices, muchas veces no nos preguntamos, puede ser complejo y ya lleva muchos años en funcionamiento, incluso ahora este gobierno
Lo decía la propia Marcela Cubillo en la entrevista de anoche, ¿verdad? El gobierno se comprometió a condonarlo, a hacerlo desaparecer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que vamos a ver al final como ley? Puedo explicar sucintamente cómo es que esto funciona, también aprovechar de dejar invitada a la audiencia, si quiere conocer mucho más detalle por universidad, conocer elementos de la morosidad que está vinculada a este crédito, a que revise nuestro estudio. Nosotros publicamos este año un estudio que hemos venido actualizando desde hace ya varios años, que es Endeudar para Gobernar, el caso del CAE, que está disponible en nuestra página web, donde está todo muy bien explicado. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona en términos muy generales? Primero, tengamos en cuenta que hay un estudiante que va a postular a este crédito conal del Estado porque quiere financiar sus estudios en la educación superior con una fuente que en gran medida él no dispone, no tiene el dinero para pagar, no accedió a una beca para poder hacerlo, entonces está el crédito conal del Estado. Eso es el listado de estudiantes que van a postular para poder acceder a este crédito. Finalmente se condensa en la comisión ingresa. Esta comisión en gran medida va a elaborar una nómina de quienes recibirían el CAE, luego de haber evaluado esas solicitudes, y posteriormente son los bancos privados, y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que la banca privada aquí tiene un rol relevante, realizan una oferta. Los bancos realizan una oferta respecto de esta nómina, respecto de quienes van a participar, y la comisión ingresa, toma esta nómina, la revisa, ¿verdad? Toma esta oferta que hacen los bancos, mediante eso evalúa cuáles son los que ofrecen menor nivel de recompra y menor recarga, que son dos conceptos que están muy vinculados en este caso sí con el Estado, en gran medida, que lo vamos a ver que es uno de los puntos relevantes de por qué este es un crédito con aval del Estado. Y posteriormente, cuando ya Comisión Ingresa dice, estos son los bancos con los cuales vamos a adjudicar los CAE, el banco viene y abre un contrato, ¿ya? Y ahí abre la línea de crédito y genera los distintos pagares. Después de ese banco privado, viene una relación con la institución de educación superior, donde el estudiante ha decidido desarrollar su educación, y esta la que recibe el financiamiento desde el banco. Ya acá pueden ser universidades, CFT, OIP. ¿Ya? Dos cosas muy importantes de tener en cuenta en este entramado es que en el caso del banco, cuando estamos hablando de que se abre esta línea de crédito, acá desde ese momento ya se empiezan a sumar intereses. Es decir, desde el inicio de la carrera de la persona. No desde que la persona egresa y ha terminado sus estudios superiores. Y estos intereses están en una tasa de UF, es decir, lo que varía la inflación, más un 2%. ¿Ya? Y esos son los intereses, por eso es que muchas veces, probablemente para algunas personas, cuando ven el sueldo de los 17 millones, lo han relacionado con la deuda que tienen con el CAE. Ya dicen, o sea, bueno, ella recibía al mes lo que yo, toda la deuda que todavía tengo, después de años de haber pagado incluso este crédito. Y la otra cosa es que los bancos también cobran un costo de administración, ¿ya? Incluso si el fisco recompra estos créditos. Ahora, ¿qué es lo relevante acá en relación con el fisco? Por un lado, de que el fisco genera una garantía estatal, ¿ya? Y el banco recibe esa garantía, pero aún así puede mantener ciertos procesos de cobranza, ¿ya? Sin embargo, si nosotros miramos cómo se expresa esto en uno de estos elementos que tiene que ver con la recompra del crédito, es decir, ¿por qué recompra? Porque ya había un crédito que había sido adquirido por el banco por una persona a través del contrato, y después el Estado lo que hace es decir, bueno, yo te lo recompro. En el caso específico de la Universidad San Sebastián, tenemos que desde que se inició este proceso, digamos del año 2006 hasta el 2023, la recompra ha alcanzado un 67,1% de todos los créditos, lo cual, si lo llevamos a un ámbito desde el punto de vista del interés de los bancos, es muy bueno, porque quiere decir, bueno, por lo menos yo he estado recibiendo los ingresos, tengo esta garantía, está el Estado detrás, ¿ya? Y el recargo, en términos de los costos que esto ha significado, en el caso de la Universidad de San Sebastián, es de un 27%, ¿ya? Entonces, cuando uno lleva esto a dinero y lo mira en términos del 2006 al 2023,
cuánto es lo que ha estado vinculado a recursos del CAE que ha recibido esta universidad, estamos hablando de más de 820.000 millones, ¿ya? ¿Y cuál es la contracara de esto? Una contracara muy, muy dura, como conversamos anteriormente, que es lo que pasa posteriormente con quienes pueden desertar o con quienes egresan y no encuentran el trabajo que les genere los ingresos que tenían como expectativa, es que además hay más de 19.000 personas que están morosas, es decir, que no están pudiendo pagar la cuota al día, en este caso del CAE. Entonces, hay acá una serie de aristas que se abrieron con esta suerte de vinculación entre el Estado, la banca privada y las universidades. Porque claro, hay que entender que cuál es el interés acá de la banca privada, obtener ingresos, que alguien les pague, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Estado es tan gravitante en esta relación? Porque al final del día, pensemos que el Estado saliera de la ecuación, que no hubiera un aval del Estado. ¿Quién va a avalar esos créditos? Los hogares de los estudiantes. Pues sería como que lo llevaran a una relación de un crédito de consumo. Y el banco le dijera, bueno, si necesitas para estudiar, te voy a pasar el dinero año a año, pero poneme tu casa o tráeme avales de tal renta y luego yo embargo o me cobro de la manera que sea necesaria. Esa es una alternativa que sí existe hoy día. Puede una persona ir a acceder a créditos de consumo, pero claramente los costos van a ser mayores y va a ser un porcentaje muy reducido de la población que va a poder acceder. No olvidemos que estamos en un país tan desigual, donde incluso si miramos cuántas personas ganan, nosotros estuvimos haciendo la evaluación en la encuesta suplementaria de ingresos, para ver cuántas personas ganan más de 3 millones de pesos hoy día en nuestro país, para que pueda ser una cifra que tenga mayor significancia estadística. Porque si vamos avanzando en grupos más pequeños, vamos a tener menos confianza de la cifra que estadísticamente podemos obtener. Pero en este caso, quienes podrían ganar más de 3 millones en Chile como ingreso líquido mensual son apenas el 2,7% de la población. Es un nivel muy... Infimo. Claro, y no, terriblemente pequeño. Y lo que te quería preguntar, bueno, para ahí ya vamos cerrando, estamos llegando al final de la conversación, pero bueno, en vista de que está esta propuesta, y que una propuesta igual que ha sido polémica, ¿eh? Se han hecho encuestas y en esas encuestas no ha salido como un tema prioritario el tema de la condonación del CAE. Creo que había una encuesta que decía como que 4 de cada 10 personas decía que se debía condonar, pero solamente a la gente que estuviera pagando, no a la gente que estuviera morosa. Hay un conflicto con el tema y con la percepción, porque lo que ha sido el CAE quizás cambie ahora con esta polémica, quizás no, vamos a ver más adelante en la próxima encuesta, pero de lo que han visto en la Fundación Solo, lo que lo han investigado, desde tu parecer, ¿cómo crees que se debería abordar desde el nivel estatal, gubernamental, la situación del CAE, la propuesta que hay es suficiente, queda corta? ¿Cómo lo ves? Bueno, cuando vemos la situación del CAE, las cifras son muy abrumadoras porque probablemente con todo lo que se ha financiado desde el surgimiento de esta política, ya podríamos haber financiado un sistema realmente gratuito, podríamos haber financiado un sistema público de base que en gran medida también se generase otro tipo de esquema universitario. Por eso es que creemos que el CAE, una vez más, es como si esto fuese una fuente de agua que se le hizo una fisura y está escapando el agua, ¿verdad? Y le colocamos un parche. Y después, por la presión, empieza a haber otra fisura, que es el caso Cubillo, y le ponemos otro parche. Pero, ¿qué es lo que está haciendo presión? En gran medida es la estructura del sistema de educación superior privatizado que tenemos en nuestro país, que cuenta con subsidios estatales, que tiene figuras un poco extrañas. Si hoy día desaparece el CAE y le cambian el nombre o inventan algo en la misma línea, probablemente el problema va a subsistir y va a ser un parche más. No olvidemos lo que partimos conversando hoy, que tiene que ver con los pilares que sostienen este modelo. Este nivel de desprotección de la educación pública, que no haya un programa claro, que no haya un financiamiento claro, transparente, que no haya una serie de vinculaciones tanto con el Estado como con los trabajadores a nivel de la negociación, como conversábamos a través de todo este esquema, es algo que tiene que ver con cambios estructurales. Y probablemente son cambios que pueden requerir tiempo, pero que si no se ponen sobre la mesa,
no es de extrañar que cuando nos preguntan por un problema específico, en este caso con las encuestas de opinión, para las personas ya hay un poco de hastío o quizás parezca que esto hay que resolverlo puntualmente, ¿verdad? Entonces, si nos preguntaran por un cambio mucho más claro, mucho más contundente, vinculado con un proyecto, en este caso de educación superior, quizás ahí podríamos tener mucha más afinidad o mucha más claridad. Nosotros creemos que eso es algo que progresivamente se puede trabajar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, muchos de los estudiantes de los hogares más pobres de nuestro país están hoy día en esas universidades que son privadas y están endeudados en esas universidades, entonces no es un problema de un año para otro, de borrón y cuenta nueva, sino que es un problema que requiere resolverse de manera progresiva. Y nosotros ahí, en conjunto con distintos trabajadores de las universidades públicas, estuvimos pensando también distintas propuestas que podrían tener que ver tanto con reorientar los recursos, que podrían tener que ver en cierta medida con definir de mejor manera los financiamientos basales de las que son llamadas universidades públicas, que puede tener que ver con cambiar esta estructura de financiamiento, pero no ir colocando parches según lo que diga la contingencia. Porque como dijimos también al principio, lo de Marcela Cubillos puede que sea la punta del iceberg. Y como han dicho auditores que están mirando esta conversación, también tú mencionaste, hay varios datos interesantes de quienes están a la interna comentando estas situaciones. Y probablemente muchos más van a aparecer porque esto genera un desapego a la institución de parte de otros profesionales, trabajadores, académicos de distintos niveles, que probablemente están haciendo su trabajo de la manera más correcta que ellos consideran, de la mejor forma, entregando todo su potencial, y la remuneración que reciben o el trato que reciben es muy distinto de quienes defienden las ideas que sostienen este modelo. Entonces, ahí es donde esas incongruencias probablemente son las contradicciones que el propio modelo va manteniendo, va defendiendo a través de estas personas que hemos estado conversando y que van generando una desafección del mismo, en términos muy concretos, porque tiene que ver con cómo las trabajadores y trabajadoras desarrollan su propia vida en este caso. Claro, el tema inmediato, concreto, reales, materiales, el sueldo, sobre todo esas cosas que duelen y pegan más que alegran para muchos y muchos chilenos. Recaredo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en el Desconcierto, por conversar y ver bueno, este tema, darle una mirada un poquito también más profunda, más ahí no tanto solo de la contingencia, el tema de Marcela Cubillo, de la Universidad de San Sebastián y general del CAE, y también, bueno, la Fundación Sos con quienes estamos manteniendo siempre estas conversaciones cada 15 días y para ir analizando temas económicos, pero también sociales, con una mirada justamente más profunda. Así que eso, no sé si quiere algún último mensaje como para nuestras auditoras ahí de alguna cosa que le gustaría que se llevaran ahí sobre todo esto que ha pasado con Marcela Cubillo y con todo el tema de estos sueldos exorbitantes o con el tema del CAE. Sí, bueno, también antes que todo agradecer al Desconcierto por este espacio y por darnos la posibilidad de plantear nuestros estudios. Muchas veces pareciera que esto es como lo que decimos como fundación, pero más allá de eso es algo que es de público conocimiento. O sea, gran parte de lo que hemos dicho está en fuentes que son abiertas, que son conocidas y que se pueden explorar y se pueden evidenciar. Entonces, agradecemos el espacio. Y como mensaje a quienes están mirando, probablemente uno de los sentimientos que más se repite cuando vemos diariamente situaciones de violencia y vemos estas situaciones de corrupción, además, o vemos como el caso Hermosilla, o vemos estos intereses trastocados, es un posible desaliento en la participación política. Pero desde nuestro punto de vista es muy relevante la participación colectiva en los espacios de trabajo, a través de organizaciones sindicales o a través de coordinadoras que establezcan los trabajadores. En este caso, quizás esto podría motivar a trabajadores y trabajadoras de la universidad, ¿verdad?, a unirse más, a pensar proyectos comunes, a proponer esos proyectos o movilizarse para defender esos proyectos, lo mismo que los propios estudiantes. O sea, qué mejor que esos actores involucrados, que hoy día probablemente ya ven que el sistema político en el Congreso, en el gobierno, incluso en el Poder Judicial, poco resuelve de esto porque tiene como interés como defenderse de lo que se ha destapado, ¿verdad? En vez de estar esperando que ahí vengan propuestas y soluciones, quizás de manera autónoma, autogestionada, de base, también se pueden pensar soluciones. Nosotros en la Fundación hemos llamado a eso construir alternativas populares.
Y creemos que algo muy relevante que hemos trabajado en el ámbito de las pensiones, con la coordinadora Nomás FP y una propuesta política y técnica que es viable, y hemos trabajado también en el área de la negociación colectiva con la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, con una propuesta de negociación colectiva por rama también, que es viable, que considera distintos niveles de estadística comparada y de resultados. Entonces, quiero dejar como ese aliento, ¿no? Muchas veces cuando discutimos estos temas que son muy importantes, puede quedar esa sensación de que hay fraude en todas partes. Por eso es tan relevante juntarse con las personas con las que compartimos esta realidad, organizarnos y buscar la construcción de esas alternativas. Perfecto. Muchas gracias, Recaredo, nuevamente, y gracias también a todas y todos quienes nos estuvieron observando y opinando y participando también aquí en esta entrevista en el Desconcierto. Y como siempre, las y los dejamos invitados para una nueva y futura conversación en 15 días más, de nuevo con ahí los amigos y las amigas de Fundación Sol. Y bueno, entre tanto también con otras entrevistas más aquí en el Desconcierto. Así que síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao. Ahora sí, nos vemos.